Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso en línea de preparación para el examen de acceso a la educación superior. El presente video tiene como objetivo enseñarles a ustedes estrategias de resolución. Quizás algunos comenten, eso yo ya sé, eso siempre lo realizo. Pero quien les habla, he podido observar que esas palabras en estudiantes no se ve reflejada en sus exámenes, no se ve reflejada en sus puntuaciones y cometen dichos errores una, dos y muchas veces más. Toda la seriedad del caso para cada una de las estrategias que se van a mencionar. En sus cuadernos, ustedes al inicio recuerden que se solicitó que tengamos un espacio para estrategias de resolución. El día de hoy vamos a escribir cada una de ellas, vamos a analizarlas, vamos a comprenderlas y ejecutarlas en cada uno de los ejercicios que tendremos durante cada uno de los tópicos topados: lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, y mucho más aún en el examen. Continuemos. Primera, optimicen su tiempo. Ustedes tienen que centrarse en resolver las preguntas más fáciles. Recuerden que en el último examen el sistema les permitía regresar a preguntas anteriores. Es decir, si tengo una pregunta difícil, la dejo pasar y continúo con la siguiente, que puede ser una más fácil. A continuación, vamos a ver un ejemplo. Asimismo, ustedes tienen 1 minuto por pregunta. Es decir, si a la pregunta difícil ustedes le dedican 5 minutos, están perdiendo en responder 5 preguntas fáciles. Y el puntaje sigue siendo el mismo. Así que, por favor, resuelvan las preguntas más fáciles. No es eficiente ni eficaz invertir más tiempo en una pregunta teniendo puntajes iguales en una más fácil. Veamos un ejemplo. Este es un ejemplo de una pregunta difícil donde tenemos una lectura. Por lo general, las lecturas son aquellas que más tiempo ustedes invierten en comprenderlas, identificar cuál es su sentido, etc. Pero tenemos esta pregunta extremadamente fácil. ¿Cuál ustedes tienen que resolver primero? La pregunta fácil. Por favor, dejen las preguntas difíciles para el final. Aquello los va a cansar ustedes la pregunta difícil, les va a quitar tiempo y no van a poder resolver la mayor cantidad de preguntas. Continuemos. La lectura de textos siempre debe de centrarse en la pregunta. ¿Cómo es aquello? Los textos suelen repetirse y cambiar la pregunta. Céntrese en la pregunta, no en el texto. ¿A qué me refiero con aquello? Veámoslos. Tenemos aquí un ejemplo de textos repetidos. Voy a cambiar a la siguiente diapositiva. El texto sigue siendo el mismo, la misma historia, como pueden observar. Pero si ustedes se percatan muy bien en la franja que está resaltada, la pregunta cambia. El mito de Aracne cumple con una función. Esta es la primera pregunta. ¿Atenea es considerada como la diosa? Esta es otra pregunta, pero es el mismo texto. Es decir, ustedes ya realizaron la lectura. ¿Qué es lo que deben de centrarse? En la pregunta, por favor. Cuando ustedes tengan textos así de grandes, céntrense en la pregunta, porque inclusive ustedes la respuesta de esa pregunta la tendrán en la primera oración y no sea necesario leer el texto completo. Por favor, céntrense en la pregunta, no en todo el texto. Otro aspecto que es muy, pero muy lamentable. Dejan preguntas sin responder. Aquello está totalmente prohibido. Absolutamente todas las preguntas tienen que ser respondidas. Ustedes tienen que ir calculando su tiempo y deben de identificar que tienen por cada pregunta 1 minuto hasta el último examen, o pueda que tengan más tiempo, pueda que tengan menos tiempo. Por lo tanto, ustedes, antes de finalizar el examen, viendo que tienen ciertas fracciones de tiempo, comenzar a contestar todas las preguntas. El hecho que ustedes las respondan, tienen una probabilidad del 25% de escoger la respuesta correcta.
cuando responden todas las preguntas. Si no le responden, tienen 0%. ¿Qué prefieren? ¿El 25 o el 0%? Por supuesto que sí, el 25% probabilidad, ¿verdad? Descartemos las opciones incorrectas. ¿Cómo es aquello? Eliminar las respuestas incorrectas aumentará su probabilidad de escoger un ítem correcto. Puede variar. Si ustedes tienen 4 opciones y a pesar que no conocen de manera correcta su respuesta, escogiendo uno, tendrán un 25% de probabilidad. Pero si de las 4 opciones ustedes descartan uno y escogen dentro de los 3 sin conocer la respuesta, tendrán un 33%. Si descartan otro, tendrán un 50%. Veamos a qué me refiero en el siguiente ejemplo. Tenemos una pregunta. ¿Cuál es la figura literaria presente en la siguiente frase? Era tan alto que su cabeza tocaba el cielo. Imaginémonos que ustedes desconocen el significado de metáfora, el significado de símil, el significado de literación y el significado de hipérbole. Podemos ir identificando aquellos aspectos que más sencillos se nos realicen e ir descartando. Ustedes no saben cuál es la respuesta, pero sí saben cuáles son respuestas incorrectas o totalmente descabelladas dentro de esta pregunta. Por ejemplo, símil. ¿A qué ustedes hacen referencia? A similitud, ¿verdad? A comparación. Veamos a qué se refiere el texto. Era tan alto que su cabeza tocaba el cielo. ¿Está haciendo una comparación, una similitud? No. Por lo tanto, queda totalmente descartada el literal B. ¿Con qué literales nos hemos quedado? El A, el C y el D. Continuemos. Aliteración. Una pequeña ayuda. Esto hace referencia a cuando ciertos sonidos, ciertas palabras dentro de un texto se repiten. Por ejemplo, 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. ¿Qué se ha repetido aquí? Correcto. Muchas frases respecto a 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. Son sonidos que se repiten. A eso hace referencia a una aliteración. En el texto anterior tenemos una aliteración. No tenemos una aliteración, por lo tanto queda descartado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos quedado con las opciones de metáfora e hipérbole. ¿En qué ha aumentado mi probabilidad si escojo una de las dos respuestas? En un 50%. Y sigo desconociendo cuál es la respuesta correcta. Pero descartando, es decir, eliminando las posibles respuestas porque no pueden ser, ya que son totalmente fuera de contexto, vamos a poder aumentar la probabilidad. Metáfora. Es muy similar a símil. Sus conceptos son muy parecidos. Más adelante les explicaré cuáles son sus diferencias. Por lo tanto, si digo que símil es muy parecido a metáfora, tienen cierto grado de similitud, no puede ser entonces tampoco la respuesta. ¿Qué es lo correcto? Hipérbole. Por lo tanto, he descartado a tal punto que he podido llegar a la respuesta correcta, teniendo una sola opción. Pero puede que ustedes desconozcan y se queden con 2 opciones. Tendrán un 50% de probabilidad gracias a las 2 opciones. Hipérbole. Este concepto hace referencia, este tópico, este tema, hace referencia a que cada uno de los aspectos que ustedes mantienen respecto a un texto son exagerados. Hacemos referencia de exageraciones. Era tan alto que su cabeza tocaba el cielo. ¿Alguna persona alta podrá llegar a tocar el cielo con su cabeza? No. Por lo tanto, esto es un supuesto totalmente imaginario. Algo que no puede ser real. Eso es una hipérbole. Espero que haya quedado comprendido aquello, el ejemplo de Descartes, y así también aumentar su probabilidad para escoger la respuesta correcta. Preguntas con excepto. Esto es un error muy común. Su respuesta es la que no se encuentra relacionada con la afirmación, la pregunta. La opción correcta no guarda relación con el resto de opciones.
Cuando ustedes identifiquen dentro de una pregunta la palabra excepto, tienen que escoger aquella que es totalmente opuesta. He tenido a lo largo de estos años revisando muchos exámenes que, a pesar de comentar este aspecto, cometen ese error. Veamos un ejemplo. Con base en el texto que nosotros visualizamos en la parte superior, son beneficios socioambientales de la reintroducción de esta especie excepto. Como podrán observar, yo tengo marcado la palabra beneficios y excepto. Es decir, si yo quiero exceptuar las palabras beneficios, entonces, ¿a qué me refiero? A su antónimo de beneficios, a los perjuicios, a las complicaciones que se hayan generado. ¿Por qué? Leamos el texto. Años atrás, en la reserva del Chimborazo, la población de vicuñas cayó drásticamente. Por ello, desde 1988 se lleva a cabo un plan de reintroducción de ese camélido, a través de varios convenios de donación con Perú, Chile y Bolivia. Como consecuencia, la población ha ido incrementando y el último estudio poblacional realizado en julio del 2012 registró que existen 4.824 vicuñas en la reserva. Es decir, tenemos aspectos favorables, tenemos aspectos positivos. Si se percatan, cuando iniciamos con este ejemplo, ¿qué fue lo que yo leí primero? La pregunta. No me dediqué a leer el texto, sino la pregunta. Es lo que siempre tienen que hacer ustedes. Volvamos a leerla. Con base en el texto, son beneficios socioambientales de la reintroducción de esta especie excepto. Poca probabilidad de extinción de este camélido. Eso es un beneficio. Sí, ¿verdad? Pero es el excepto. Yo quiero lo que no sea un beneficio. Oportunidad de aprovechamiento sostenible de la lana de esta especie. ¿Esto es un beneficio? Sí, yo no quiero un beneficio. Desarrollo de la caza de esta especie en las comunidades aledañas. Puede ser la posible respuesta porque no es un beneficio, ¿verdad? Establecimiento de una población viable de este camélido. También es un beneficio. Entonces, el excepto hace referencia a un antónimo de los beneficios, por lo tanto, mi respuesta correcta es el literal 3. Desarrollo de la caza de esta especie en las comunidades aledañas. Por favor, mucho cuidado con este tipo de preguntas que son tan sencillas que muchas veces se equivocan. Y lo digo en base a la experiencia que he tenido en múltiples cursos y con cientos, me atrevo a decir a miles de estudiantes. Estimados estudiantes, hemos llegado hasta aquí las estrategias. Por favor, tomen en consideración cada una de ellas. Quizás para ustedes algunas les resulte redundante, extremadamente sencilla. Pero por favor, tómenlas muy en serio. En nuestros exámenes, ustedes tienen que responder cada una de ellas, si no, no los podrán enviar. Pero el examen de educación superior no lo podrán hacer así. El examen se enviará si ustedes hayan respondido una sola pregunta. Por favor, no dejen preguntas sin responder y apliquen cada una de las estrategias. Me acompañan al siguiente video, de tal manera que ustedes puedan observar la introducción al área de lengua y literatura, donde vamos a identificar de cómo se va a llevar el curso.